Hola a todos, soy ProleGlitch y como estáis viendo tenemos 4 armas especiales en el mapa. Deciros que es una barbaridad, ya que este arma tenemos prácticamente munición infinita. O sea que suscríbete al canal, deja un pedazo de like porque te voy a enseñar cómo tener 4 armas, una cada uno, muy fácil de hacer en el paso que tenemos que hacer de las armas. Eso sí, te voy a dejar lo que es un vídeo que subí hace poco de cómo duplicar, pero también en ese vídeo lo que estoy haciendo es montar el arma. Entonces ahí te voy a explicar cómo crear el arma con Klaus y luego cómo duplicarla. De esa manera podemos dársela a todos nuestros compañeros que estén en el juego y de esa manera podemos hacer el easter egg súper rápido, rondas, incluso haceros ese que no sé si es en el modo maldito o este modo normal, pero hay un Dark Ops de la ronda 60 creo es o 61 en el easter egg. Es decir, si os hacéis una ronda 60 o 61 y el easter egg tenéis un Dark Ops especial, o sea que podéis sacar ese Dark Ops. Me atrevería a decir que sí se puede sacar con el arma especial fácil, haciendo una ronda 60 súper rápido con tus amigos. Y como estáis viendo, aquí te voy a dejar ya con el glitch. Eso sí, como he dicho, suscríbete, deja un pedazo de like y aquí te dejo con el glitch que ya subí anteriormente. Y fijaros bien cómo hemos duplicado las armas especiales, lo que es el arma especial de este mapa, guantalete de necrofluido, creo que se llama necrofluido, y deciros que es un arma especial totalmente increíble en la que vamos a obtener munición infinita prácticamente con ella y un montón de rondas. Fijaros bien, vamos luego a los detalles. Ronda 8, en la ronda 8 sale Klaus en esta zona donde está marcada la furgoneta, donde está marcada la vieja Tessie, ahí justo en la ronda 8 os acercáis, sale Klaus, el robot, lo matáis y cogéis el chip. Después de eso tenemos que venir a activar, esto es importante que activéis los módulos de energía tanto en esta zona donde estamos, incluso en la zona de Ashworld, es decir, todas las zonas deben de estar con energía para poder hacer los pasos para poder montar el arma especial. Pero si ya sabes cómo se monta el arma especial, simplemente pasa al minuto 7 y ahí es cuando duplico el arma especial. Pero fijaros bien porque te voy a enseñar al detalle en un tutorial. Eso sí, recuerda dejar un me gusta porque eso me ayuda muchísimo y te voy a enseñar cómo hacer para tener el arma especial, cómo construirla y cómo también duplicarla. Incluso después os dejaré una estrategia perfecta para que no vengan osos para poder hacer rondas. Fijaros bien porque una vez que activamos lo que son esta parte de energía, tenemos a Klaus por aquí, en esta zona de aquí, y debemos de coger el chip, ese chip que hemos conseguido en la ronda 8, debemos de ponerlo justamente aquí. Pone instalar, instalamos el chip y al rato dará una especie de error sobre la tarjeta. Ahí lo tenéis, que requiere un reinicio, pero lo único que va a hacer, simplemente lo que vamos a hacer es tirarle unas aturdidoras, que yo sé que ya lo sabéis algunos, pero lo traigo como tutorial para poder montar el arma especial guantalete. Y fijaros bien, al tirarle las 4 aturdidoras, o 3 o 4 depende, ya lo que va a hacer Klaus es espabilarse, despertarse, por decir así. Le van a salir esas estrellitas en la cabeza y quiere decir que Klaus ya está despertando, por decir así. Cogemos el vehículo inmediatamente, cogemos el vehículo con Klaus, aprovechamos que ya está despierto y nos vamos a la parte de aquí de ascensión, que es el cosmódromo. Y aquí fijaros bien porque esto es un detalle importante, porque lo único que necesitamos aquí hacer es abrir esta puerta de aquí y vamos a comandar a Klaus a que llegue a lo que es este mando que tenemos aquí, a lo que es este apartado que tenemos aquí. Fijaros bien lo que va a hacer. Simplemente le va a dar un golpe, va a pegar un pisotón. Fijaros bien cómo se ha marcado ese bote, que es el que luego debemos de coger. Fijaros bien con Klaus lo que ha hecho, ha pegado un pisotón, le ha dado energía, nosotros interactuamos, cambiamos al color rojo y nos quedamos en esta posición mientras que escanea. Como estáis viendo, tenemos un tiempo, simplemente nos quedamos aquí, vamos de tiempo sobrados. Y una vez que escanea, esto es importante porque no lo tengo grabado, simplemente el bote que os he marcado, que está a nuestro lado, es un bote de etéreo que vamos a coger. Y una vez que se acabe ese tiempo, cogemos el bote y nos tenemos que ir a uno de los 3 módulos para empezar lo que es el progreso. Fijaros bien porque os traigo una prueba. Ahora mismo esto es una prueba de un fallo, es decir, digamos que yo fallé, entonces lo que voy a hacer es que se gaste el tiempo por completo y voy a iniciar desde el principio los botes. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo para hacerlo en 3 módulos. Es decir, debemos de refinar la energía de éter a los botes en estos módulos de energía para activar la corriente. Fijaros bien, porque ahora lo que ha pasado es que fallé y lo voy a hacer de inicio para que todo lo entendáis bien y con el recorrido que es el que yo hago. Fijaros bien, ahora lo que acaba de pasar es que he puesto el bote. Se nota el bote porque tiene una energía. Cuando el bote tiene energía se nota porque sale un aura en nuestra pantalla. Entonces en este caso vamos a iniciar
lo que es el primer módulo aquí mismo, creo que se llama Aswell o algo así, no me recuerdo muy bien cómo se llama esto. Ah, sí, puente de Aswell, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, simplemente fijaros bien, porque lo que he hecho es esperar hasta que el bote se llene de energía, lo recogemos, importante, fijaros cómo pone deterioro de energía. Tenemos un tiempo para ir a los dos siguientes módulos. Recordar que son 3 módulos de energía. Debemos de llevar el bote a esos 3 módulos, y este es uno de los caminos más fáciles que, bueno, que yo hago aquí. Simplemente vamos a coger y fijaros bien cómo lo que es el bote está cargado y se ve ese aura morado que se ve a los laterales de éter. Y aquí lo que vamos a hacer simplemente es colocar el bote antes de que el tiempo se acabe, y tenemos que puentear estos 3 módulos de energía con la misma operación. Y ahora sí, fijaros bien, porque ya tenemos el segundo, lo que es el segundo hecho, y nos vamos a ir al tercero. Recuerda, suscríbete al canal y deja un pedazo de like, es importante para mí. Fijaros bien, porque ahí está el tiempo, estamos cronometrando más o menos y vamos un poquito justo, pero vamos bien porque simplemente tenemos que llegar, y una vez que llegamos al sitio y dejamos el bote, no pasa nada. O sea, digamos que se vuelve a resetear otra vez el tiempo. Fijaros bien a lo que yo quiero decir, que lleguéis en 1 segundo o en 2 segundos, vais bien también. Este sería la última parte, que es la granja en Bondel. Ahora sí, recordar que debéis de tener toda la energía del mapa abierto para que no os pase que lleguéis con el bote aquí y tengáis que activar esta energía. Recordar eso porque me ha pasado a mí. Simplemente tenéis que tener toda la energía, todos estos brotes que salen aquí, estos hongos que salen aquí, tenemos que tenerlo todo quitado y la corriente activa. Fijaros bien porque, hombre, el proceso es el mismo. Hemos metido el bote, hemos llenado el bote de energía refinada y ahora tenemos que venir a esta parte de la granja, bajar a la escalerita que es en la casa, bajamos abajo, interactuamos y soltamos el bote. Aquí simplemente vamos a interactuar al cuadrado, de esa manera se va a llenar esto de energía, vamos a interactuar, pero fijaros bien como tenemos 3 círculos aquí, como son para 3 símbolos que están justamente en la misma granja, pero hay varias maneras de verlos. Una es desde aquí, desde fuera, en la misma granja, pero voy a enseñar cómo hacerlo con un salto de ida y vuelta. Yo creo que es mejor. Simplemente podéis hacer una foto con el móvil, una instantánea, o pararlo, deciros que los símbolos cambian por partida, y fijaros bien, para verlos bien tenemos que ir al saltador y ahí salen esos 3 símbolos, que es el paraguas, círculo con punto y círculo limpio, por decir así, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es ir y venir para poder visualizar lo que es bien los códigos que tenemos ahí, esos símbolos que tenemos ahí. Fijaros bien porque os dejo aquí con el vídeo mientras. Está bastante claro. Si no tenéis muy claro, simplemente vais y venís una y otra vez hasta que tengáis claro cuáles son esos 3 símbolos. Y una vez que tengáis los símbolos, tenemos que venir otra vez a la zona donde está lo que es la piedra, y aquí vamos a poner, interactuando, los símbolos que son correctos, que hemos visto. Como veis aquí, simplemente nos acercamos un poquito, interactuamos y ponemos esos 3 símbolos que vimos, ¿vale? Recordad que hay un montón de símbolos, pero debemos de colocar justamente los 3 que hemos visto en la granja de Bondel, en los tejados, etcétera. Una cosa importante que no lo he dicho aún es tener 2 armas, como estáis viendo aquí, antes de interactuar con lo que es la piedra para coger el arma. ¿Por qué? Porque si cogemos un arma, como estáis viendo aquí, el guantalete necrofluido, lo que nos va a pasar es que una de las armas la va a soltar al suelo, y ahí está el glitch de cómo duplicar el arma del guantalete, porque es súper fácil de hacer. Simplemente debemos de venir aquí, no vayáis aún, porque esto no acaba. Fijaros bien lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Pues muy fácil, que he dejado el arma fuera del círculo, del perímetro, y a mi amigo no le ha dado tiempo a cogerla. Entonces eso puede pasar a vosotros. Nuestro amigo debe de estar cerca del círculo, como está aquí. En este caso yo le estoy avisando y estoy diciéndole que venga corriendo a coger el arma antes de que desaparezca. Entonces ahí cogió la mía sin querer, pero aquí sí cogió su guantalete y se va del perímetro. Yo me quedo en el perímetro porque ahora simplemente no es que debamos de aguantar. Simplemente con morir aquí, la misión va a dar misión fallida, por decir así, y vamos otra vez a reiniciar, pero eso sí, debemos reiniciar en la siguiente ronda. Fijaros bien porque os dejo aquí con el vídeo mientras. O sea que no te vayas aún, porque recuerda que también te voy a enseñar cómo hacer lo que es un glitch único, la verdad nunca visto, y te voy a poner también un tutorial en un comentario fijado de cómo bloquear a todos los osos y dejarlos totalmente por fuera del mapa y que no te molesten nunca, incluso matarlos si es necesario, si quieres.
Fijaros bien, porque después de pasar una ronda, lo que he hecho es colocarme un brote tóxico para que no me maten, ya que a veces se complica. Puse una torreta, creo, sí, también puse una torreta por si acaso, porque yo quería ya mi guantalete duplicado. Y fijaros bien, simplemente interactuamos, cogemos el guantalete en la mano y aquí le tiramos estas balas no especiales que tiene y luego absorbemos interactuando al cuadrado. Es decir, R1 en mi caso, le doy al R1 para disparar y luego absorbo al cuadrado para interactuar. O sea, interactúo y absorbes lo que es esa bala, ¿no? Y con esa bala absorbes el hongo ese verde y así ya podemos tener las armas especiales. Y deciros que bueno, de esta manera, con este método podemos tener los 4 personajes, lo que es el arma especial, y así poder hacer el easter egg, ir al boss fight final y poder matarlo súper fácil, e incluso poder hacer un montón de rondas. Y deciros que bueno, este arma especial, si la mejoras, tienes munición infinita, pero deciros que es auténticamente una pasada. O sea que aprovechar este glitch si queréis rondas, si queréis farmeo, si queréis XP, prestigio, nivel, ya sabéis. Y nada, poquito más. Ahora sí, te voy a dejar con el vídeo, no te vayas, porque te voy a enseñar cuál es la mejor estrategia y lo que te he explicado del tema de los osos. Un saludo, gracias por tu like y por compartir.